Está bien. 45. ¿Dónde creciste? ¿De dónde eres originalmente? Bueno, nací y criado en Fort Lauderdale. Mi padre era de Carolina del Norte, mi madre era de Georgia y me crié en Lauderdale. Fort Lauderdale no es pensado como un lugar problemático, normalmente. No, 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 no. Pero en los años 60 y 70, si eras de la ciudad, era muy duro. Era áspero. Había muchos jamaiquinos, muchos haitianos en esa zona. Supongo que siempre hay algunos vecindarios que son problemáticos. Sí, sí, como Taylortown, Parkway, Real Trace, diferentes áreas. Háblame de tus padres. Bueno, mi madre era alcohólica, nunca se quedaba mucho en casa. Pero mi padre era un viejo mafioso de Chicago y él era un veterano de guerra, venía de la milicia, cargaba armas, dirigía casas numeradas y ahí aprendí, fui creado por él. ¿Cómo verías lo que él hacía? Bueno, yo solía mirarlo todo el tiempo para ir a conseguir mi juego durante cuando tenía 6, 7 o 8 años en la sala de billares, como dirigía las bolas. Y mi papá jugaba billar, le encantaba el billar, medía 6'6", era muy alto. Así que aprendí a jugar a billar y como siempre me meto a escondidas en su auto, lo sigo a donde quiera que vaya. Sí, pero jugar billar y asesinar gente es otra historia. Era una diferente historia, pero estaba en el mismo grupo. Sí. Ya sabes, porque mi padre también era un proxeneta, así que ser un proxeneta, un jugador de billar y una persona que vendía drogas, ya sabes, una especie de violencia en ese equilibrio, así que mi padre fue a prisión cuando yo era más joven por asesinato. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 6 años cuando mi padre fue a prisión. Tenía 6. ¿Y cómo describirías tu infancia en general? Bueno, mi infancia realmente vino desde que nací hasta yo tenía 8 años. Me quedo con mis padres en Fort Lauderdale, pero cuando tenía 8 años ocurrió un accidente que me envió a vivir en una casa abierta en Nueva York. El hecho de lo que pasó fue que mi abuelo solía ir siempre al costado de la casa y asustarlos a todos. Y un día sostenía la escopeta, le volé la cabeza. Yo tenía 8 años y me mandaron a Castle, Nueva York. Y ahí conocí a Mike Tyson, que estaba en la misma casa abierta, pero allí lo conocían como Mike Tyson. Él pensó que era divertido. Lo llamaríamos con muchos apodos. Y él se peleaba con todo el mundo. Y más tarde en la vida se hizo famoso como Mike Tyson. Entonces asesinaste a tu abuelo, Asesiné a mi abuelo. pero no fue tu intención. No, por accidente, por accidente. Y me enviaron a vivir en otro lado a los 8 años. De allí solía ser abusado por personas mayores. Había una señora mayor que se llamaba Maddie. Ella nos golpeaba todo y nos encerraba en el closet y cosas por el estilo. Si nos orinábamos en la cama, ella nos hacía caer en la orina. Ya sabes, cosas por el estilo, así que mi cerebro era duro. ¿Tenías otras áreas de trabajo en las que te interesaba dedicarte? Oh, sí, siempre quise tener mi propia empresa. Quiero ser dueño de mi propia compañía de plomería, toda la compañía de techado y cosas así, para ayudar. ¿A quién eres más cercano, tu mamá o tu papá? Bueno, soy más cercano de mi padre porque me mostró el camino y me enseñó a disparar. Era joven, ¿A qué edad empezaste a disparar armas? de unos 5 o 6. Tenía un punto bajo en un buen aferramiento a un arma. Podría cargar cualquier arma. Podía desarmar una 45 y volverla a armar a oscuras. Y solo tenía 5 años. ¿Y luego te graduaste de la secundaria? No. ¿Qué tan lejos llegaste? Quinto grado fue Quinto grado. lo máximo que tuve en educación. ¿Y terminaste haciendo qué? Bien, fui a Nueva York. Me ofrecieron una retención de un trabajo de 2 años a los 10 años. Luego volví a Florida. Me quedé en Jacksonville con mi hermana. Ella estaba casada con un hombre llamado Douglas. Él era el líder de Jamaica Plaza. Y tenían una gran red de drogas. Y me quedé en la cima de la colina de 16.
me llevó a todas partes con él y ellos tuvieron una gran matanza. Iban por ahí solo matando gente. Era el jefe de Jamaica de la parte del Sourpuss. Y eso te llevó por un camino a hacer otro tipo de Sí, cosas. me llevó por ese camino. Me llevó a pensar que estaba bien cuando no estaba bien. Me llevó a entender mal una parte de la sociedad. Yo pensaba que estaba bien matar gente. ¿Cuántas personas crees que asesinaste? Bueno, todos juntos yo diría que 39. ¿Y qué tipo de personas asesinaste? Bueno, narcotraficantes, informantes de compañías, Informantes confidenciales. informantes confidenciales. Así que los tribunales o la policía tienen a alguien que va a informar sobre alguien que van a cerrar. Sí, alguien trató de testificar contra él y él me contrató para hacer el trabajo, para, Deshacerse de él. sí, deshacerme. Eso tiene que molestar al juez y la policía. Sí, eso les molestaba. Me odian, no les gustó. ¿Y cómo lo hacías? Bueno, lo primero que hago es el dinero. El dinero tiene que ser primero. Tiene que pagar la mitad de precio primero, caso en donde están. Y cuando el programa de protección de personas. Luego hay personas que trabajan en la corte que reciben información de los asistentes de notaría, que son la gente con la que creces, la gente que está en tu vecindario. Las políticas rápidas en un tribunal dijeron que son personas con las que no crecí y cosas así. Consigo información de este tipo de gente. Ellos me señalan la dirección correcta. ¿Qué edad tienes ahora? Tengo 52 años de edad. 52. ¿Y pasaste la mayoría de tu tiempo encerrado? Pasé 29 años en prisión. Tenía 16 cuando entré y 47 cuando salí. Soy el hombre más joven en el estado de la Florida a tener la sentencia de muerte en Florida. Así que has sido condenado por algunos de los asesinatos. He sido condenado por 6 asesinatos. 6. Me enviaron al corredor de muerte por 15 años y 29 años en una prisión de la Florida. La Corte Suprema de Florida eliminó mis sentencias. ¿Y qué tipo de emociones atraviesas con con ese pasado que tienes? Cambié mi vida otra vez. Entregué mi vida a Dios y yo solo tenía que tener pesadillas y cosas así. Me convertí en un hombre cambiado. Así que te persiguió. Me persiguió todos los días de mi vida. No puedo imaginar que puedas hacer ese tipo de cosas y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Es duro hacerlo, es duro hacerlo. Pero, ¿sabes? Cuando no tienes educación y tienes este tipo de cosas en tu familia y te enseñaron mal y te crearon mal, cuando pensaste que te habían enseñado lo correcto, haces las cosas mal. Pero a medida que creces en la vida, te educas mejor y te mejoras, empiezas a hacer lo que es correcto. Y eso pasó conmigo. ¿Y has estado por fuera cuánto tiempo? He estado fuera ahora en total 2 años. 2 años. ¿Y estás tratando de tomar una dirección diferente con tu vida? Sí, sí, señor. Soy un gerente de un hall muy productivo. La vida ha Con cambiado. tus antecedentes debe ser difícil conseguir trabajo. Fue difícil de conseguir, pero cuando cambias tu vida, la gente te entenderá. Ellos te entenderán cuando en serio quieres cambiar. Pero el gobierno federal sigue siguiéndome. Hace un tiempo se puso un monitor de tobillo. Todo eso. Todavía tengo un caso ahora que intentan investigar. Cosas así. ¿Y tu padre todavía está vivo o ya se ha ido? No, mi padre falleció. Mi padre falleció. ¿Algunas hablaste con él después de seguir en sus pasos? Bueno, mi padre siempre ha sido mi ídolo, mi mentor toda mi vida y él me enseñó mal porque mi papá era proxeneta, así que mi papá le enseñó mal y todo el dolor que había dentro de él siguió y me lo pasó a mí. Entonces yo tuve que crear ese ciclo y no pasar ese olor a mis hijos. ¿Cuál crees que es el problema en ese tipo de comunidades? Bien, ¿Por qué sucede esto? bien, qué problema. Es cuando vienes de un entorno disfuncional y un pensamiento disfuncional en Vietnam. Es que mi padre fue a Vietnam y le darían heroína. Estaban dándoles drogas, estaban dando adicción en la guerra. Entonces, cuando se fue de la guerra, ya sabes,
El gobierno no los apoyó, estaban solos para crear lo propio. Y ahí había muchos de ellos que estaban haciendo, que estaban tratando con las drogas, con el proxenetismo, estaban lidiando con la vida de la calle. Y eso es todo lo que sabía porque vino de una familia disfuncional. Entonces, lo único que mi padre podía enseñarme, pero tengo que romper ese ciclo y no usarlo con mi hijo. ¿Cómo hiciste para romper ese ciclo? Bueno, en primer lugar sabía que tenía que cambiar mi vida. Encontré una mujer muy buena. La cocina comunitaria fue excelente y supe a medida que crecía y maduraba que todo lo que mi padre me enseñaba, lo que había aprendido, además pasé 15 años en el corredor de la muerte. Tuviste mucho tiempo para pensar. Tuve mucho tiempo para pensar en mi vida y lo que era la vida en sí misma. ¿Cómo conoces a una buena mujer, dado tus antecedentes y los Lo, últimos 20 años de tu vida? lo creas o no, lo conocí en Snappers y cambió mi vida por completo. Cambió totalmente mi vida. Es una mujer muy especial Sí, entonces, ella me dio un hijo para aferrarme a la vida. porque Sí, al ser sí, contigo. sí. Y le digo a la gente acerca de mí, mi testimonio, en el corredor de la muerte al frente tuyo. También soy pastor en una iglesia. Y Dios es asombroso en lo que hace. Él es increíble cuando realmente quieres cambiarte a ti mismo, cuando quieres cambiar, ya sabes, el cambio viene, tú haces las cosas correctas. Él es gente y lugares, cosas que tú cambias. Y yo alimento a la gente sin hogar y le devuelvo a la comunidad. Mucha gente, familias, padres que maté, me comunico con los hijos. De verdad. Sí, con tres. Ya sabes, les doy apoyo. ¿Alguna vez estuviste metido en drogas o alcohol, algo así? Bueno, yo nunca fui adicto a las drogas, al alcohol, nada de eso, pero a mi mamá y a mi papá les encantaba. Estuve rodeado por esto durante años y me convertí en traficante de drogas. Me hice traficante, así que vendí muchas drogas, por todo el mundo, por todo el mundo. Y entonces llevas el nombre 45. Eh, eh, ¿Cómo pasó eso? Ese nombre vino de Douglas y la Jamaica 51. Era el líder de la pandilla. Y desde una edad muy joven, teniendo 10 o 11, podía disparar también con 45. Que dijo, ¿sabes qué? Ese es tu nombre, disparas demasiado bien. Saldríamos al campo a dispararle a botellas y esas cosas. Entonces esa es la única arma con la que cometió un crimen. Es la única pistola con la que mató gente. ¿Cómo hacías para matar gente? Bueno, antes que nada tengo que tener el precio correcto. ¿Lo pagan bien? Tómalo. Tienen mercados negros clandestinos y hay teléfonos a los que pueden llamar y te dicen, hay un tiquete en tu zona. Ya sabes, te dirán, bueno, el objetivo está en Miami. Y diré, bueno, quiero 2 de esos objetivos y me darán el precio de los objetivos y luego sé el nombre de la persona y luego, como una persona normal en el vecindario y no me conocen, tengo una chica de algún lado de los que ellos ni siquiera conocen y los juntaba con la chica y a la chica le gustará e irán juntos al motel y vamos al hotel, yo los sigo y los mataría a los dos, mataría a la chica también. Era parte de la vida entonces. ¿Y cómo lo hacías? Bueno, entrenaba para simplemente entrar y darles 3 tiros en la cabeza, por lo que cualquiera por el que fuera acusado de matar, eso se convirtió en mi marca. Así que el fiscal vería que a alguien le disparan 3 veces en la cabeza con una 45, entonces ellos vendrían a buscarme. Así que tuve 9 juicios por asesinato, solo en Broward County, 3 en Jacksonville y 2 en Nueva York. Así que has sido condenado ¿cuántas veces? Soy condenado una vez cuando tenía 16 años. Eso me envió al corredor de la muerte, pero desde que he estado lejos del corredor de la muerte, tan pronto como salí, tuve otro caso de asesinato, por el que estuve en la cárcel del condado 4 años peleando el caso de Johnny Rouse. Ese es uno de los más grandes casos de asesinato que había. Él era un informante grande que era testigo contra los policías torcidos. Así que la policía corrupta estaban... Me ¿quién, pagaron por esto. Fui quién pagado. te contrató? Un oficial de policía y un traficante de drogas me contrataron para matar a Johnny Ross. ¿En serio? Fue en el 2016, el último caso de asesinato. Tienes una película aquí. Tal vez. ¿Cómo te afectó esto emocionalmente? Bueno, sobre todo por la noche. A veces no puedo dormir. Me muevo de un lado a otro. ¿Aún pasa? Escucho las voces de la gente, como en el caso de Johnny Rose.
porque lo conocí personalmente. Él fue el único chico por el que fui acusado de asesinato que conocía personalmente. Lo conocí personalmente. Eso debe ser difícil. Lo encontré en el carro. Cuando se subió al carro me dijo, hombre, por favor no me mates. Si yo le dije, ya me pagaron por eso, tú lo sabes. Entonces él sabía que lo ibas a matar. Le disparé 3 veces detrás de la cabeza. Sí, lo sabía. En el momento en que me subí al carro, él iba a salir. Estábamos a una cuadra del juzgado del condado de Broward a las 8 de la mañana. Venía el programa de protección a testigos. Me quedé despierto 3 noches, caminando el campo durante 3 noches observando. Y todo el tiempo pude llegar a él cuando el detective fue llevado, pero el detective era un federal. El tipo estaba fuera de forma, entonces le llevó la pistola el primero y le quitó su pistola y lo saqué del carro. Puedo hablar de eso porque ya gané el juicio y nadie me puede volver a llevar a juicio por esto. No pueden volver a llevarme a juicio. ¿Cómo ganaste algunos de tus casos? Lo miro ahora y pienso que fue el llamado de Dios. Es por eso que cambié mi vida. Dios y un buen abogado. Sí, tuve buena suerte. Christopher Clark estaba en Cincinnati y lo llevé en avión a Florida porque ganó 12 casos de asesinato para mí en total. Ganó 12 casos. 12 casos de asesinato. ¿Cómo ganó 12 casos? Inocente, inocente, inocente. Bueno, supongo que sí. Sí, sí. El caso del asesinato es difícil de declarar porque no puede haber especulaciones. Tienes que tener hechos sólidos, sin duda, y yo no salí en cámara, no hay duda. No hubo video, no hubo testigos, todos los testigos están muertos. Entonces, después del hecho, ya sea que hayas entrado al apartamento de alguien o al carro, lo que sea, simplemente te vas corriendo o vas caminando. Caminaré normalmente. Subiré al carro, iré a ir. Así que alguien caminando a su perro por la calle no sospecharía nada de usted. Nada, solo sé casual. Compórtate normalmente y eso fue todo. ¿Tienes alguna historia para contarnos? Estoy seguro que sí. Bueno, sí, 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 sí. Cuéntame alguna. Bueno, quiero que la gente pueda escuchar mi historia porque no sabía cómo llegué a este punto. Vengo de una familia disfuncional, antecedentes disfuncionales, fui abusado cuando era niño. Quienes me tenían me enseñaron mal. Me llamó para hacer muchas cosas malas en la vida, entonces muchos madres deben entender que un abuelo y un padre que se lastimaron en su dolor lo pasan a sus hijos. Eso afectó mi vida. Podría haber sido un jugador de la NFL, podría haber sido un jugador de baloncesto, podría haber sido cualquier otra cosa que no fuera un asesino a sueldo. Hay mucho talento que se desperdicia en situaciones como esa. Pero algunos de los asesinatos que cometiste, cuéntame alguna historia de cómo sucedió. Um, Johnny B. Había un tipo llamado Johnny B en Jacksonville. Se quedó en el último piso de la colina de los proyectos. Todos le tenían miedo. Él los golpearía con un bate. Él en realidad era de Miami, pero él conseguía dinero en Jacksonville y todo el mundo le tenía miedo. Y le dije a su chica, le dije, ¿sabes qué? Yo voy a matar a Johnny ¿En Bean. qué estaba metido Johnny Bean? Johnny Bean estaba interesado en las drogas, era narcotraficante grande, ¿sabes? Él estaba vendiendo muchas drogas y le gustaba pegarles a mujeres. Vi a mi padre golpear a mi madre y odio a los tipos que golpean a las mujeres. Y él golpea a su chica con la que yo estaba en algo. Le dije a esa chica, le dije, ¿sabes qué? Mañana cuando venga le voy a volar la cabeza a Johnny Bean. Ella pensó que yo estaba diciendo mentiras. Ella dijo, tú eres tan pequeño. Yo solía ser bien pequeño. Tuve que subir al 9º piso. ¿Sabes? Pasé con todos estos 30 tipos que estaban armados. Entré a donde estaba y le volé los sesos. Y lo arrojé desde el 9º piso sobre la baranda. Y caminando de regreso a casa pasé por donde estaban todos sus hombres. Me subí al carro con mi amigo. Todos miraron a su alrededor como wow, porque le tenían miedo. Pero yo nunca tuve miedo. Mi padre solía pegarme con palos y todo y yo no lloraría. No lloraría. ¿Nunca tuviste miedo? Nunca tuve miedo en mi vida. No, nunca. Yo nací con un agujero en mi corazón y un doctor le dijo a mi madre que no viviría mucho. Siempre he sido un niño que nunca lloró. Me darían golpizas y nunca lloraría. La gente me asaltarían, me metería en peleas. Yo nunca lloro, nunca derramé una lágrima. ¿Crees que estás desarrollando esas habilidades ahora
que tu vida ha tomado una nueva dirección? Oh, sí, lo estoy. Yo sé, creeré que he sido un buen administrador y me dieron otra gran oportunidad. Hoy, para ser un supervisor, un conferencista motivacional, volver a la prisión, a la cárcel, hablar con los hombres y esas cosas. Soy un diácono y un pastor en una iglesia y mi vida es maravillosa ahora. Ha sido maravilloso. ¿Y haces como charlas públicas o algo Me así? gusta eso. Sí, hablo en público, hablo todo el tiempo. Doy de comer a los sin techo, retribuyo a la comunidad. Tres tipos de quien soy mentor fueron acusados de matar a sus padres. Me llamaron, me escribían todo el tiempo y ahí no hay mala sangre. No más, esa es nuestra vida. Eso es la vida de pandillas cuando escogías entrar a una pandilla de narcotraficantes. ¿Cuál crees que es la respuesta para sanar? La respuesta para sanar es romper el ciclo. Nosotros, como hombres, debemos romper el ciclo que hemos tenido de estar en ese lado de dolor y rabia para no pasarle eso a nuestros hijos. Y debemos reemplazar eso con amor y con el amor viene Dios. ¿Tienes hijos? Ah, sí, tengo 10 hijos. Después de asesinar a alguien, ¿simplemente sales y te tomas una cerveza o qué haces? Vuelvo a la vida normal. Era normal para mí hacerlo. Estaba entrenado para hacerlo. No haces nada diferente. Nada, es solo un trabajo. Solo trabajo. Solo trabajo. Solo trabajo. El fiscal del distrito dijo que yo estaba involucrado en 39 asesinatos. No sé cuántos diría, a decir verdad. Porque en Chicago, Nueva York, Washington, Seattle, durante ese tiempo, si lo buscas en Google, el Sober Post, ellos fueron condenados a 182 asesinatos y yo no sé, al menos de 60, pero fueron acusados con esos crímenes. Así que nadie más puede ser acusado con ellos. Pero estar cerca de gente disfuncional, ya sabes, es parte de tu ambiente. Mi mamá era alcohólica, ¿sabes? Mi padre era un traficante de drogas, un proxeneta y un gángster, así que me enseñaron mal. Yo no pedí eso, me fue dado. Pero en el momento en que me di cuenta de que no era lo correcto, cambié mi vida. ¿Recuerdas un momento específico? Parece que fue en tu juventud que te diste cuenta que tu vida había tomado un camino. Sí, ya era parte del corredor de la muerte desde 1985 y estaban a punto de ejecutar a Ted Bundy. Estaba en la celda de al lado y le pregunto a Ted Bundy, Bundy, te van a ejecutar mañana. ¿Cómo te sientes? Y él dice, en lo cotidiano, tal como es. Pero me dijo, oh, quiero que tú, ¿Él dijo qué? me dijo, eso es algo cotidiano, Cosa de todos los días. No es gran cosa. algo cotidiano. Ya sabes, mató a 30 personas, él no se suicidó, nadie lo hizo, pero me dijo, tú vas a salir de aquí. Él dijo, pero quiero que cambies tu vida. Pero creo que es diferente a Ted Bundy. Yo soy muy diferente que Él él. era un enfermo mental. Tenía una especie de enfermedad mental. Él se fascinaba de asfixiar y matar a las mujeres. Yo nunca tuve un caso de asesinato de una mujer o un niño. Yo solo lidiaba con los traficantes de drogas o informantes confidenciales que estaban en esa vida. Y tu violencia viene de crecer en Mi familia estuvo en mal. una familia difícil. No era como si Dios, fueras una persona loca es o algo malo. así. No, no, no soy una persona loca. Probablemente si me hubieran enseñado bien, hubiera ido a la universidad y hubiera hecho lo correcto. De haber crecido en otra parte de Fort Lauderdale probablemente serías distinto. Sí, de crecer en el otro lugar habría sido diferente para mí. En la Quinta Avenida era un área peligrosa en Fort Lauderdale, y no solo para mí, sino que todos los niños pequeños que venían de esa área o tenían una vida en prisión, o estaban en el corredor de la muerte, o eran asesinados cuando jóvenes. Los que crecieron conmigo nunca fueron exitosos en esa área. No puedo nombrar a una sola persona en toda esa área que haya tenido éxito. En serio. Sí, ninguno en absoluto. O estaban muertos para cuando tenían 15 o estaban en prisión de por vida. Y eso solo refuerza todo el racismo que ya existe. Es correcto, en esa zona hay muchos negros del área. Los padres estaban en Vietnam, por lo que eran usuarios de drogas y esas cosas, y ese tipo de inmigración del área.
Vino mucha gente de Georgia, Carolina, Nueva York y esa parte de la Quinta Avenida de Fort Lauderdale es una zona de peligro en el condado de Broward. ¿Crees que hay alguna esperanza para los jóvenes de hoy que están siguiendo un camino similar? Lo veo en las grandes ciudades, ¿sabes? Vivo en Los Ángeles y veo eso todo el tiempo. Ellos no tienen esa figura paterna. Les enseña el mismo ambiente en el que yo estaba, de un trasfondo disfuncional. El ciclo debe romperse y en parte está el gobierno. El gobierno es parte, lo creas o no, son parte del pueblo siendo disfuncional. No tienen ningún programa para ellos. No hay lugares para ellos. El YMCA lo están cerrando ahora. No hay ningún lugar al que puedas ir ahora mismo. Si no estás en la escuela o trabajando, algo positivo, no hay a dónde ir. Y eso está mal. Sí, quiero decir, en tu caso probablemente necesitabas una serie de cosas que fueran diferentes. Una Sí, mamá que no fuera drogadicta, sí, un papá que vendiera seguros, sí, sí, sí. Sí, sería una gran diferencia. tal vez un barrio que no fuera tan loco. Los niños allá eran locos, había muchos jamaiquinos, muchos haitianos en mi barrio durante ese tiempo. Eran muy violentos, acaban de llegar de Jamaica y luego llegan los cubanos y a los cubanos los sacan de la prisión y los traen directo al barrio. Así que, entonces, cuando tengo 8, conozco cubanos de 15. Cuando cumplí 15, ellos tenían 30. Así que, Eso no es bueno. no, yo no era bueno, me enseñaron mal, tenía los modelos a seguir equivocados a mi alrededor. Es posible, gente, pero hoy voy al centro de detención, voy a la cárcel y hablo con los niños porque no quiero que ellos vivan lo que yo he experimentado. ¿Qué te ayuda a mantenerte en buen camino, aparte de tu Para esposa? seguir en el camino ahora es el deseo de querer ayudar a la gente, tengo ese deseo. He hecho tanto mal en mi vida que tenía el deseo de querer ayudar a alguien. Porque si tuviera ayuda, si tuviera una voz, si tuviera alguien que me sentara y me enseñara lo que estaba mal y lo que estaba bien, si hubiera tenido una figura paterna de una familia funcional, no hubiera tomado el camino que tomé, no. Mi padre, cuando tenía 4 o 5 años, no me hubiera enseñado a disparar tan joven y eso me dañó. Y en vez de que mi abuelo cuando venía atrás de la casa no lo hubiera matado, porque no tendría la experiencia con las armas. Pero él me enseñó eso cuando era Ya joven. tenés experiencia con armas. Estuvo mal, estuvo mal. Porque una vez lo hice, me llevaron los servicios de rehabilitación de ese entonces. Se llamaba HRS en ese entonces. Si un niño cometía un crimen, no lo enviaban al Departamento de Justicia Juvenil. HRS los que venían y te llevaban ante tu familia. Oh, en serio. Y me enviaron lejos a Nueva York, a lugares de donde nunca había estado antes. A una casa de paso que era abusiva. Eso me hizo peor. No estoy diciendo que nada de esto fuera tu culpa, en verdad. Si oyes tu historia, se nota cuando el tren se descarrila. Sí. Pero ¿qué habrías hecho diferente si te tocara vivir la vida de nuevo? Si volviera a tener mi vida de nuevo y tuviera los padres correctos, los padres correctos, todo hubiera sido muy diferente. Bastante. Elegirías padres diferentes. Sí, elegiría a otros padres, los elegiría. A la madre que no fuera una adicta, a un padre que no fuera un gángster. Pero esa es la tarjeta que la vida me dio. Tuve que lidiar con eso. En el momento en que maduré, para entender que estaba mal, ya no hago las cosas malas. Hago cosas positivas. Hay un libro en el que entrevistaron a mi madre y le preguntaron qué consejo darías, así como la pregunta que hago al final de mis videos. Y ella dijo, elige bien a tus padres. Bueno, eso suena bien, pero no tenías elección de quiénes son tus No, no padres. lo tienes. No no lo tienes tienes. elección. No, pero en el momento en que tienes opción, tienes que cambiar. Y ahí empieza el cambio. Y 45, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido en tu vida? La mayor lección que aprendí en mi vida es que no le debes quitar la vida a nadie. No importa cuál sea la cantidad de dinero, no importa cuál sea la situación. Un hombre nunca debería quitarle la vida a otro hombre. Porque me afectó mucho. Aún hoy no puedo dormir. Doy vueltas en la cama mientras oigo las voces de todos los que dicen que asesiné. Y eso no es bueno.
otros niños, otras esposas. Sí, de porque otros. eliges hasta familias y les quitas un esposo a la esposa, les quitas un padre a su hijo, le quitas un padre a su hija. Eso afecta a toda la familia. Muy bien, 4-5. Muchas gracias por compartir tu historia. Gracias, Te deseo Mark. la mejor de las suertes ahora que estás afuera. Gracias. Espero que escribas un libro o hagas una película. Lo Es aprecio. una gran historia. Está bien.